En tiempos donde la propaganda sustituye al pensamiento y la velocidad devora la verdad, en Conversatorio AD detenemos el tiempo. Aquí no venimos a aplaudir ni a gritar, venimos a preguntar. A conversar con quienes ejercen el poder, no para ponerlos cómodos, sino para ponerlos a prueba. Porque el poder que nos explica se pervierte. Este no es un espacio de entrevistas, es un territorio de ideas, contradicciones y fondo. Aquí no se edita la incomodidad. Nos interesa el gobierno, pero más aún cómo se decide. Esto es Conversatorio AD, periodismo sin complejos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a la nueva temporada, la temporada 10ª del Conversatorio AD. Les doy la bienvenida, como siempre, Mario García Ucochea les saluda, esperando siempre que este espacio que tratamos de construir, siempre con un ánimo, el mejor de los ánimos, diría yo, siendo útiles, que este espacio tenga una utilidad pública. Estamos de regreso, nos tardamos casi un año porque pensamos que eran los tiempos que deberíamos esperar a que la transición, la transformación se asentara, tomara forma, y entonces sí dar tiempo para nosotros poder regresar y poder conversar, cuestionar en este espacio con los actores, sobre todo con los actores de la transformación. Y a mí personalmente me da mucho gusto y también como profesional me da mucho gusto y agradezco. Gracias, Mario. Está con nosotros el secretario general de gobierno, Horacio Duarte, sin duda una de las piezas fundamentales en la transformación que está teniendo el Estado de México, un hombre, un constructor de la transición y hoy convertido en un pilar de este gobierno, uno de los pilares de este gobierno con el cual quisimos empezar la serie para que tratar de conversar con él de una manera amable, pero cuestionando Claro. sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Te doy la bienvenida, Horacio. Gracias, Mario, como siempre, y pues es un honor ser el invitado de esta nueva temporada que espero sea muy fructífera para el Estado de México. Y aquí estamos. Esperamos que sea muy útil y además que lo que aquí se diga, lo que aquí se hable, quede como testimonio, pero quede también como documento para que podamos consultarlo con el paso del tiempo. Eso también tenemos una función, pretendemos que tenga una función histórica para que se quede un testimonio del signo de los cambios. Bueno, sin mayor preámbulo, Sí. quiero empezar contigo, Horacio. Están a punto de cumplirse el primer tercio de esta administración. Sí. En un par de meses cumplen su primer tercio, los 2 años, que más allá pasaremos después a la parte legal. Pero creo que algo que se les debe de preguntar, sobre todo a ti, que eres una figura que opera en el gobierno, secretario general de gobierno, es el responsable hasta por ley de la política interna, es cuál es el diagnóstico que tienen hoy, 2 años después de iniciada este proceso de transformación. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes del Estado de México hoy? Pues mira, recibimos un Estado de México, decía yo hace 2 años, bastante fragmentado en su integración territorial, donde la lógica siempre fue dejar espacios territoriales a actores políticos que podían hacer y deshacer en sus regiones. Yo creo que ese era el primer tema. El segundo es la ausencia marcada precisamente de lo que es el gobierno. También en eso se notaba, lo sentíamos, que el gobierno no estaba presente en todos los ámbitos de los 125 municipios y eso significó comenzar a reconstruir, por decirlo de alguna manera, al Estado en su conjunto. Entender que somos una unidad, que somos 125 municipios, que hay un gobierno estatal, que hay 100 gobiernos municipales. Nos tocó, obvio, la transición electoral de tener, en el caso de Morena, un número de ayuntamientos a tener ahora casi 90 ayuntamientos. Todo eso pues ha sido complejo, ha sido difícil, pues porque es ir alineando. Es decir, no llegamos a un gobierno que ya estuviera totalmente estructurado y estuviera alineado y solo llegas a gobernar y administrar, sino había que irlo construyendo. Pero creo que la construcción ha sido positiva en términos de que hemos logrado primero que la gobernadora se coloque como la gran dirigente, la gran estadista que es, y que ella encabece con su buena voluntad, con su propio modelo, su estilo personal de gobernar a una lógica de estabilidad.
para la Secretaría General de Gobierno, pues el principal objeto es que haya estabilidad, ¿no? Esa es parte de mi tarea fundamental, hay estabilidad, hay diálogo entre los poderes, hay diálogo con los municipios, hay muy buena relación con el gobierno federal, con el gobierno de la Ciudad de México, con sus gobiernos vecinos, y eso creo que se nota en que las cosas comienzan a cambiar. Echamos a andar un programa exitoso que es Mujeres con Bienestar, reducimos ya ahora los índices de homicidios en el estado, estamos reduciendo varios delitos, de los 12 delitos de mayor impacto, comienzan a reducirse, y eso pues se nota. ¿Por qué? Pues porque hay un trabajo coordinado. La gobernadora nos ha pedido siempre coordinarnos. Aquí no hay una sola visión, no hay un solo protagonista del gobierno, sino es entre todos. También, el tema del empleo. Acabamos de dar los datos del IMSS, los acaban de publicar. Somos ya en este mes el estado que más empleos formales generamos en las 32 entidades del país. Entonces, hay una buena, yo digo que hay estabilidad, está tranquilo el estado. ¿Estás satisfecho? ¿Crees que lo que se ha logrado en estos años o 10 meses que cumplen te da satisfacción? ¿Estás satisfecho? Sí, yo soy satisfecho porque hay un reconocimiento de la legitimidad de la aprobación de la gobernadora en las encuestas que hemos visto públicas, que se han hecho públicas, las que nosotros también hacemos, pues está entre 60 y 65% de aprobación, es un buen rango. Eso es signo de que la figura de la gobernadora está siendo bien aceptada por los ciudadanos. Los resultados del 24 pues así también lo demuestran. Entonces yo me siento satisfecho en esa parte. Obvio, a mí me gustaría que algunas acciones del gobierno, algunas lógicas pudieran ir avanzando más rápido, pero yo sí creo que el tiempo a veces nos va comiendo, como se dice popularmente, un día que no hagas algo, pues ya no lo recuperas, ya Claro. el cronómetro viene de regreso. Entonces, a mí sí me gustaría que hubiera cosas más rápido, pero no es un tema de deseo, es un tema de construcción. A veces yo siempre daba una frase que decía, que la había dicho Mao en China, no sé si es cierto, que la revolución avanza al ritmo del más lento, no del más rápido. Y a veces quisiéramos que fuera más rápido. Yo personalmente quisiera que fuera más rápido, pero sí estoy satisfecho con lo que hemos hecho. Bien. ¿Qué debemos entender más allá del eslogan por transformación? ¿Qué deberían entender los ciudadanos? ¿Cuál es realmente, que nos explicaras, para que a todos nos quede claro, qué debemos entender por la transformación? Bueno, primero el concepto que impuso el presidente López Obrador, en términos políticos, en términos del discurso, es que comenzara a cambiar los modelos de cómo se gobierna. El primero, que era combatir la corrupción, creo que el tema fundamental sigue siendo en la 4T, profundizar el combate a la corrupción, el combate a que desde el poder público no se hagan negocios, que no se hagan cosas que vayan fuera de la ley. Ese es un ¿Se está primer, haciendo en el Estado de sí, se México? está haciendo, sí, la verdad es que la gobernadora en eso ha sido muy insistente, muy incisiva, todos los días nos recuerda que no hagamos adjudicaciones directas, que haya licitaciones, que se dé transparencia en los procesos. La Secretaría de la Contraloría interviene ahora de manera muy activa, a veces creo que hasta se ve rebasada en su capacidad institucional, pues porque la gobernadora le pide que se meta en muchos tramos de la administración, y eso es provechoso. Entonces la transformación es cambiar el modelo de cómo se gobierna. Segundo, la sencillez con la que se debe gobernar, que la maestra Delfina en eso es excepcional, es Sí. el mejor ejemplo. Es más, yo me atrevería a decir que, con todo respeto a muchos compañeros gobernadores, pues es el mejor ejemplo del López Obradorismo. Ella es el símbolo más importante de cómo se debe gobernar a ras de tierra, con la gente, siempre con esa sonrisa, siempre con esa cercanía. No hay forma de que ella se aísle de los ciudadanos, y eso es otro signo de la transformación. Y el tercero, pues el tema de los programas sociales, hacer que el gobierno sirva para redistribuir la riqueza. Aquí echamos a andar el programa de Mujeres con Bienestar, que es un programa muy ambicioso, con una cantidad muy importante de recursos, que le llega directo a la gente, que no hay condicionamiento, que no hay una circunstancia clientelar, sino pues se hace de manera transparente. Entonces yo diría que esos son tres signos muy importantes de la transformación. Y lo otro, pues en consecuencia, pues la vida democrática plena que tiene el Estado. El Estado vive con una tranquilidad democrática muy, muy importante.
Así lo distinguirías. Eso es lo que la gente debería estar Sí, esperando. y yo creo que la gente lo percibe muy bien. En ese sentido, estos tres aspectos, la gente los ubica muy bien. En el caso nuestro del Estado, cuando se definió la frase el poder de servir, significaba el juego de que desde el poder se tenía que estar al servicio de la gente. Así que la función fundamental, que el tema fundamental de los funcionarios, empezando por la gobernadora hasta abajo, tiene que ser el servicio, el servicio, el servicio, que pues es una filosofía de vida además. Tomaron el gobierno de un estado, secretario, que tenía casi 80 años gobernado por un solo partido y quizá más allá de un solo partido, por un grupo Así es. en específico, que durante 80 años, son 8 décadas, se construyeron cosas terribles, ¿no? Se construyó un monstruo allá adentro desde el poder. En términos generales, a veces la percepción parece que ese monstruo no se extinguió, sino que solo está sedado, que está dormido, que sigue ahí. ¿Es errónea esta Pues, percepción? a ver, yo creo que tenemos que irnos a los datos. El año 23 lo derrotamos, o sea, ¿Sí? no lo escondimos, lo derrotamos. Ujú. En el año 24 terminó de derrotarse en los bastiones regionales que tenía, y yo creo que desde mi punto de vista no hay forma de que ese monstruo, como tú lo señalas, vuelva a revivir. Yo no lo veo, puedo estar equivocado, pero yo no lo veo porque creo que también el cambio de gobierno también significó un cambio de el rol del ciudadano. El ciudadano hoy está muy empoderado, tú lo puedes ver, hoy la gente a través de las redes sociales opina, dice, cuestiona, critica, propone, y eso no va con el modelo del monstruo, ¿no? Eso ellos lo repelen absolutamente. Claro. Nosotros lo aplaudimos, de que la gente esté opinando, que la gente esté decidiendo, y yo creo que no veo en el corto plazo que puedan revivir. Obvio, lo van a intentar, como Claro. todo régimen que está, pero pues hasta eso lo veo difícil, porque pues ha habido una sangría también de cuadros de esos que pensaban que estando allá podían tener todavía vida política en el Estado de México y en el país. ¿Ha sido fácil entonces romper estas estructuras que se construyeron durante 80 años? No, no ha sido fácil. Digo, las estructuras, porque son estructuras de poder político, Exacto. pero sobre todo de poder económico. O sea, creo que el Estado de México siempre significó el ejemplo perfecto, o casi perfecto, de la combinación de poder público con poder económico para llevar ventaja. Y no ha sido fácil, pues porque significa mucho más hacerlo por la vía institucional. Cuando tú te planteas en un proceso político acabar con un régimen por la vía armada, como una revolución, pues es de un día para otro, ¿no? Simplemente acabas, los terminas, los procesos históricos en México, en el mundo, pues terminan eliminándolos hasta físicamente a los enemigos. Sí. Así, eso es fácil, aparentemente. Lo difícil es hacerlo con un mecanismo en donde tiene que haber leyes, debe haber instituciones, debe haber contrapesos, tiene que haber diálogo, tienes que ir desmontando cosas desde adentro, y eso pues no es fácil, ¿no? Y creo que es parte de lo más complicado que nos ¿Y en qué fase están? Pues yo creo que ya en haberlo desmontado. ¿Ya lo tenían identificado? Ya lo teníamos identificado, porque eso era muy evidente. Además, la forma de actuación era muy burda. Había hasta sectores que lo presumían, Sí. que pensaban. Estamos instalados en el cinismo. Yo me acuerdo mucho que cuando decían, no, pues es que eres un gran operador político, ¿no? En el lenguaje de ellos es que traías un montón de recursos y andabas comprando voluntades. Ahora cuando decimos es que es un operador político, pues es que tienes que hablar, que tienes que dialogar, que tienes que convencer, y eso pues no está tan fácil. Muy bien, eso me interesaba que lo quieras. Bueno, en este contexto y hablando de lo que ha sido fácil, de las resistencias, de las no resistencias, en esto que nos has dicho, hay una marcada, desde mi punto de vista, y esa es solo mi opinión, no la tuya, y eso quiero ser muy claro, es que en esta recomposición de fuerzas, hasta de fuerzas políticas, de antagonismos, no las veo yo replegadas en concreto en un partido político, sino más allá en poderes casi fácticos, ¿no? Que no son a veces ni siquiera perceptibles ni reconocibles. Y justamente de ahí es donde yo analizo y veo que se genera o se construyen ciertas narrativas. Como una de las narrativas que se repite con insistencia es que efectivamente esta personalidad de persona tan buena, de esa bonomía
que tiene la gobernadora, ha dificultado, ¿no? Porque es casi como le decía, domar un monstruo, domar una bestia, ¿no? Que se esperaba quizá con más energía, y se ha generado una crítica, y yo te la pregunto, ¿dónde se decide el rumbo del Estado de México? ¿En Toluca, en el Palacio Nacional o en otra parte? No, el destino del Estado de México se decidió primero en las urnas, con la gente. La ¿Mm? gente decidió que en el Estado de México se pusiera al frente del gobierno a la maestra Delfina como gobernadora. Se definió por la gente, por los ciudadanos, que se pusiera en Palacio Nacional a la presidenta Claudia Sheinbaum. Aportamos 5.300.000 votos, una cantidad la más alta de todo el país. Uh-huh. Y eso nos compromete a que se toman las decisiones de manera coordinada. Nosotros afortunadamente somos el gobierno de la maestra Delfina, un gobierno que se coordina muy bien con la presidencia de Claudia Sheinbaum. El mejor ejemplo es lo que se acaba de anunciar, el Plan Oriente, donde vamos a invertir una cantidad de recursos muy un importante. Gran plan, ¿eh? Es un gran plan que fue construido en el día a día con la presidenta, la gobernadora en las giras que venía platicaban de la importancia de no abandonar al Oriente, pues porque había sido la zona más excluida en términos urbanos. Recuerda que el Oriente del Estado es la zona más pobre urbana del país, sí, y en ese sentido se requiere una intervención, y afortunadamente la presidenta lo entendió muy rápido, lo entendió muy bien, y aterrizó el plan Oriente, que ya estamos arrancando, ya empezaron algunas acciones, y ese es el mejor ejemplo donde se toman las decisiones coordinadas. Yo te diría, hasta a veces podríamos decirlo, que a veces se toman en la camioneta en las giras, o sea, cuando va la presidenta, cuando viene la presidenta, va la gobernadora, ahí se toman las decisiones. Y la otra, pues es que la maestra toma decisiones, como decías, a pesar de su estilo, sí, su forma, que algunos la quieren confundir, y aprovecho que no se confundan. Sí, Los sí. que no entiendan rápido el modelo de la gobernadora tradicionalmente lo leen mal. Algunos se quieren pasar de vivos, y algunos otros la quieren ver como signo de debilidad, pero que ni se equivoquen. La maestra es muy clara: cuando toma un tema, cuando asume una posición, la echa a andar, la instrumenta, o a lo mejor no la da a conocer el público, no, ella no es tan mediática, hay que reconocerlo, Sí, pero que se siente pero es firme. firme, clara y contundente. Y esto me da pie a otra pregunta que no tenía calculada, pero creo que es muy importante. Sobre todo hablando de este monstruo, de estas estructuras, de este estado profundo que muchas veces está todavía controlado por ciertos sectores de la antigua estructura política. ¿Cómo vencer? Yo entiendo que el cambio administrativo, el cambio político, el cambio ideológico, por supuesto, que se está dando, pero ¿cómo lograr o cómo empujar el cambio cultural? Porque creo que sí somos una sociedad que está marcada por una cultura política. Fueron tantos años que se construyó una cultura. ¿Cómo desmantelarla? ¿O lo están viendo o todavía no es la fase a la que tienen que llegar? No, yo creo que eso se va a notar, desde mi punto de vista, cuando vaya a llegar casi el fin del primer gobierno de la transformación. O sea, me está diciendo que van a ser varios. Sí, yo creo que van a ser varios. Yo no, por lo menos hoy mis cifras, mis estadísticas, mis análisis me dicen que los gobiernos de la transformación van a estar una larga temporada. Pero entonces yo lo que veo es que será casi al final cuando se empiece a notar ese cambio, porque también es desmontar una idea de cómo se debe gobernar. Claro. Yo recuerdo que cuando iba a algún estado, cuando me tocó una responsabilidad nacional, pues decía, deben desde el Estado de México, y aún dentro del movimiento, de repente te querían asimilar que eras como del Estado de México, pero con el estilo perista mexiquense, sí, ¿no? Claro. Entonces, pues hay que ir derrotando esa narrativa, porque es una narrativa donde el uso del poder significó el uso de recursos. ¿Para qué? Para vencer, para dominar, para someter. Y eso ahora ya no se da. También la gente está aprendiendo que puede haber otra manera, y eso es un cambio cultural, como lo dices, de gran calado, que se va a notar a mediano plazo. O sea, no ahora, pero sí se está pensando en eso. Sí, claro, porque si no, no tiene sentido. Si tú solo cambias la forma, el estilo, la regla, la norma, lo administrativo, lo burocrático, pero no cambias el concepto, no cambias la idea de que la gente tiene que ser el eje de toda la acción pública, pues entonces estás equivocado. Yo luego veo analistas o compañeros incluso del movimiento, que sus opiniones todo el tiempo tienen que hablar con el poder.
Sí. solo del poder, y no Sí. hablan de la gente. Claro. ¿No? O sea, y yo creo que el gran valor, el gran cambio cultural que ahora tiene con la gobernadora es que la gobernadora no habla para los políticos, No, habla para entre el los pueblo. políticos, habla con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y yo creo que ese es el valor fundamental, ese es el cambio cultural. Por eso algunos compañeros incluso no terminan Sí, no lo comprenden. no lo comprenden, no les gusta, pues porque estaban acostumbrados al modelo anterior, donde tenían buena interlocución en ese nivel. Por eso hablo de la cuestión cultural, ¿no? En el Estado de México particularmente se construyó una cultura política a partir de las reglas peristas. Claro. Entonces, el propio análisis, el propio juicio que se hace sobre este gobierno de transformación es sobre una sociedad que tiene una cultura, todavía creo yo, predominantemente priista. Yo no creo en trabajos intelectuales que se hicieron o opiniones intelectuales en el sentido de que todos tenemos un priista dentro. No, claro. No, pues eso No, lo crearán ellos, quizá. Que ellos quisieran que así fuera. Quizá ello. Pero creo que también la gente, para construir este cambio cultural, tiene que tener oportunidades. Nadie aspira a lo que no conoce. Ese es un principio básico, ¿no? Es decir, nadie puede aspirar a lo que no conoce. Entonces, demostrar en los hechos que hay otras formas de hacer las cosas es una manera de no trasvase, pero sí cambio de la idea, ¿no? Y no sé si lo tengan como una política pública, si lo tengan como un principio ideológico, pero sí me llamaba la atención decir, no he escuchado una narrativa que se construya a partir de esto. No, yo creo que sí más que una política pública, hay un concepto ideológico Ajá. y una clara acción política en ese sentido, de lograr impactar en la modificación de la concepción del ejercicio del poder, la concepción del ejercicio ciudadano, y en eso creo que la gobernadora es muy clara, mejor no lo pone en una gran frase, pero lo ejerce todos los días, ¿no? Claro. Y ahí es cuando ya hablando de las relaciones, de la estructura, del modelo que se vio, pues yo me he encontrado todos los días de que a veces no la entienden y entonces usan esta regla como están acostumbrados a otras reglas, piensan que está ausente, pero no está ausente, está más presente. Sí, es otra forma. Es otra forma. Yo recuerdo, te voy a contar una anécdota, no voy a decir ni la institución ni las personas. Estaba invitada a un evento, que era un evento, digamos, que en la concepción anterior, de Estado casi, Ajá. ¿no? Y ella decidió no ir a ese evento, sino ir a otra cosa social en la calle. Cambió la calle por el oropelo, por la forma. Pues ya se la querían comer viva, el agraviado ya se quería casi suicidar, porque cómo se le ocurría a la gobernadora no ir claro. a ese gran evento, recuerdo, esa reunión de los poderes, ¿no? Y se le había ocurrido ir a ver un tema social con la gente. Entonces yo le explicaba en el ánimo de calmarlo, pues que entendiera que era un nuevo modelo, que no esperara las mismas reglas del viejo régimen, que esas ya se acabaron, ya se fueron. Ahora hay unas nuevas que tienen que ver, insisto, poner a la gente, a los ciudadanos del Estado de México en el eje central de la transformación. Eso me parece interesante y pasando otro bloque de preguntas, pero que va ligado con lo que nos acabas de responder. Yo no recuerdo, tengo muchos años siendo un observador de la política local. Yo empecé muy joven y ya no estoy nada joven. Yo no recuerdo una figura que ejerciera el poder como lo ejerce la maestra Delfina. Eso sí es indudable. Habría quizá algún personaje carismático, no carismático, pero en el caso de la maestra Delfina no es solo carisma, ¿no? Es auténtico. Viene del pueblo y se entrega al pueblo. Eso me parece que es... pero en términos de ejercicio del poder, que es distinto, que es muy distinto, supongo que necesita una personalidad como la de la maestra, que creo que es muy beneficiosa para la transformación, pero en términos de ejercicio del poder necesita una figura fuerte, fuertísima, de mano. ¿Eres tú esa figura Pues no fuerte? lo sé si sea yo simplemente a mí me toca ejercer mi cargo de secretario general de gobierno. Yo a veces lo comento con los compañeros del gabinete, pues les digo, pues así está la ley, ¿no? O sea, a mí me toca coordinar, reforzar, encabezar muchas acciones dentro del gobierno, no necesariamente hacia afuera. Hacia afuera, para eso está la gobernadora que hace todo el trabajo político, de presencia, de cercanía con los ciudadanos, pero nosotros nos tocan. Yo, por ejemplo, alguna vez algún compañero decía, ¿por qué
¿Por qué platicas, por ejemplo, con Paco Vázquez, no? Ujú. Yo, pues porque la ley dice que Claro. el encargado de las relaciones con los órganos, con los poderes legislativo, judicial, pues es el secretario general de gobierno. Mal haría no hacer mi trabajo. O con los órganos autónomos, ¿por qué veo derechos humanos? ¿Por qué veo en su momento al IFOEM? ¿Por qué veo a varios organismos? Pues porque es mi trabajo. Y yo creo que eso le sirve mucho a la gobernadora, sea yo o cualquiera que sea el secretario de gobierno, le sirve mucho que ese secretario de gobierno haga bien su trabajo en términos de mantener la estabilidad todos los días para que ella esté abocada de manera directa con algo que lo hace muy bien, que es su objeto principal, que es su motivo de vida, podría yo decirlo, y que está convencida, como dijiste, no lo hace por pose, de estar cercano a la gente. Sí. Digo, la semana pasada, ella decidió salir, lo ha hecho varias veces. Ujú. Eso es todo un fenómeno, caminando. Ujú. Fue a una pequeña tienda a comprar Sí. unas cosas. Sí, sí, lo sabía, alguna Sí, vez lo había comentado. y Sí. entonces ahí va platicando. Digo, obviamente son casi 2 horas de 2 cuadras de Palacio de Gobierno a donde va, Ajá. pero eso, como decías tú, ¿quién lo ha hecho? Nadie. Yo no recuerdo un solo Es que es una gobernador. cosmogonía. O sea, más Es, allá de un desplante, así ve ella la vida. mira, Así. afortunadamente, cuando luego me preguntan cómo es el trato con la maestra, muy sencillo, porque no hay ni doble discurso, ni te trata de engañar, ni te dice sí pero no, o sea, es muy transparente y con una sencillez de que muchos venimos de familias, de la sencillez, o sea, Claro. entender que así funcionan las cosas y no estar haciendo elaboraciones acá muy sofisticadas. Sí, la posición que tú ocupas, el ministerio que tú tienes, siempre ha sido por su característica propia. O Así sea, es. es un ministerio complicado. Complicado justamente porque te toca esa relación, ¿no? Y a ti te toca estar en contacto con los poderes económicos, con los poderes políticos, con toda esa parte te toca. No por gusto, como tú bien lo dices, por ley, es por ministerio. Claro, lo hago también con gusto, la verdad lo Ajá. siento como una parte de mi esencia, de lo que me ha tocado construir a lo largo de mi carrera. Pero eso también genera competencias, Sí, claro, genera resquemores, hasta envidias. genera envidias, ¿no? ¿Te han afectado? ¿Las percibes? Sí, mira, las percibo, digo, no soy nuevo, ni soy ingenuo, sé que pues en algunos les puede generar mi presencia tan, tan alta en el gobierno, o mi presencia mediática, Ujú, pues sí, resquemores, por lo menos, ujú, dudas de algunos ujú. también, envidias de unos cuantos, pero creo que lo más importante es que voy cumpliendo mi función para que este gobierno, que es el gobierno de la transformación, que fueron millones de personas que depositaron su voto a favor de la maestra Delfina, de la presidenta Sheinbaum, se haga una realidad. Ese es mi objetivo. Nada más, no quedar bien con mis detractores o mis enemigos o mis críticos. Con ellos, pues no los puedo convencer, más que con hechos, con resultados, con actos que permitan demostrar que el Estado de México ha valido la pena la transformación. En la percepción política, en la conversación Sí, política, y creo yo también que en buena medida en la percepción general, se te asume como una figura de poder muy fuerte. ¿Tú te asumes así también? pues mira, si hago mi análisis todas las mañanas de mi vida sencilla que sigo llevando, pues no, digo, sigo desayunando lo mismo, sigo comiendo lo mismo, no soy de andar no he cambiado mi estilo de vivir, no voy a grandes restaurantes, no me cambié de ropa, no me compré una residencia. Entonces, pues, si eso para algunos es poderoso, pues para mí no lo es, porque sigo siendo en esencia el mismo. Obvio, con más responsabilidad, a veces con más blanco de críticas, pero pues ejerzo mi trabajo y luego creo con gusto, con placer. Todas las mañanas me levanto con muchas ganas de trabajar, de demostrar sobre todo algo que lo decía muchas veces el presidente López Obrador, no defraudar la confianza de la gente, no defraudar la confianza del que nos hizo que estuviéramos en el Palacio de Gobierno, porque por mí nadie votó, votaron por la gobernadora. Y yo estoy al servicio de la gobernadora para que ella cumpla su encomienda, su encargo que le dieron millones de mexiquenses, ¿no? Y entonces, pues, en eso pues, hay mucho gusto y yo lo hago con mucha libertad y con mucha pasión incluso.
Al ser una figura que atrae la mirada de muchos, quizá de muchos que quisieran estar donde estás, eh, genera necesariamente intriga, que es un arma política ancestral, ¿no? La intriga. ¿Ha afectado estas críticas o intrigas tu relación con la gobernadora? No, yo no lo noto. Digo, yo creo que si la afectaría o la estuviera afectada, pues seguramente ya me lo hubiera dicho. Yo la relación que tengo con la gobernadora de ya más de 12, 13 años de trabajar con ella, siempre ha sido muy transparente. Cuando ella piensa que algo no le gusta de lo que hago, me lo dice. O sea, no me lo guarda, me Sí, llama, sí, me dice, oiga, no me gusta esto, no, pero que en esto, tenga cuidado en esto. O sea, es muy claro, por eso te decía al inicio, ella es muy transparente. Ella no te deja, no te anda doble mensaje, ni te manda un vocero, un emisario a que te lo diga. Ella te sienta y te dice, o te dice que quieres que de fuerza. Por ejemplo, en mi caso, pues sí, de repente sí me dice, oiga, métale más aquí, ponga más atención en esto, jale más este tema. Cuando ve necesidad de que me meta temas que originalmente no son de la Secretaría de Gobierno, también me lo pide y les dice a los compañeros del gabinete que me voy a meter a jalar, a ayudar, a empujar. Y yo creo que en eso, afortunadamente, no veo que haya una merma de, como dices, de confianza. nos vemos todos los días. Ah. Nos vemos todos los días. Afortunadamente, le digo en broma, descansa de mí los domingos, la gobernadora, porque los domingos así no la veo, pero de lunes a sábado siempre estamos en constante comunicación. A veces la acompaño a las giras, me pide, vamos ahora sí a la gira, aunque no sean temas propiamente de la Secretaría. Nos vemos todos los días en la mañana en la mesa de seguridad, ahí intercambiamos puntos de vista. En el transcurso del día, si hay temas muy relevantes, nos escribimos afortunadamente por la mensajería, y entonces siempre estamos en comunicación permanente. Y insisto, no veo ninguna duda de la confianza, pues porque, insisto, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Bueno, para pasar un poco más a preguntas más concretas, que supongo que la gente me estará diciendo pregúntale, pero además llevamos muy Sí. cortos en el tiempo, porque debemos de decirle que una de las modificaciones de ese conversatorio es que no lo vamos a hacer tan extensos como acostumbrábamos antes, sino que tenemos ahí de 45 minutos y nos llevamos bastantes. Yo pasaría a las preguntas prácticas que creo que la gente se está haciendo, secretario Horacio, como lo digo con respeto y con confianza. Con toda confianza. En términos de operación política, creo que el trabajo ha sido positivo, ¿no? Si vemos todo lo que ha pasado en estos 2 años, que quizá a veces se lee como inconexo, pero han pasado muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Y creo que para el gobierno de la transformación, en términos generales, y en particular para la gobernadora, han sido resultados positivos, ¿no? Más reciente, pues, la elección judicial, que tuvo buenos resultados en el Estado, quizá muy perfectible, muy mejorable, Claro que sí. pero hubo resultados. Y se ha sacado prácticamente todo. Y en este contexto me llama, porque es teniendo todas las condiciones para tener buenos resultados, se descompuso tanto el conflicto de la universidad, creo yo, con una falsa postura de pensando que como es autónoma es casi un atolón, una ínsula, ¿no? No nos podemos meter. No podemos ni siquiera opinar, no podemos ni siquiera coordinar. ¿Por qué se complicó tanto lo de la Pues universidad? mira, yo creo que primero se complicó porque se estuvo esperando replicar el viejo modelo. Volvemos a lo de la cultura. Sí, o volvemos a la cultura. Por más que se les dijo a los actores de la universidad respetuosamente, no nos vamos a meter. Ahí es donde dices, estaban añorando que sí nos metiéramos. Claro. Y yo creo que alguien lo decía, pues a veces no se está preparado para la democracia, ¿no? Entonces cuando se les dice, eres libre, ejerce tu libertad, pónganse de acuerdo, y no lo lograron. Yo creo que ahí es donde, ese es el punto de quiebre absoluto. Y yo creo que en ese sentido la universidad pues no se merece, desafortunadamente, esta crisis en la que está metida. Sí. No se la merece porque es una institución que tiene muchos años de prestigio, tiene una herencia cultural impresionante con el Instituto Literario, grandes pensadores
del liberalismo mexicano. Sí, estuvieron los aquí, grandes liberales, pues, liberales, nigromante. y estuvieron, ¿no? Entonces, Claro. como que es una afrenta, una injusticia que se tenga esa crisis, pero tiene que ver con eso, con que no se entendió que no iba a haber una línea. O sea, desafortunadamente lo que estaban esperando, como se hacía en el modelo anterior, que la gobernadora definiera al rector y lo pusiera como si fuera un secretario más del Sí, gabinete, porque así se hacía, hay así que se hacía, decirlo, no así se fue hacía, claro. así, y no se hizo, y entonces pues no supieron qué hacer, en ese sentido, así con mucha claridad lo digo. Y bueno, eso pasó. Pero ahora, ¿qué va a pasar? No, pues yo creo que ahora noto que el nuevo encargado Ujú. está haciendo el esfuerzo de reconstruir. Yo lo veo muy bien, o sea, yo veo que lo intentó desde el primer, para mí fue muy simbólico que cuando lo nombraron encargado de la rectoría, que hasta eso, no había la figura ahí jurídica, Sí, no, muy eso complejo. es O un sea, galimatías, ¿eh? la universidad no estaba preparada ni siquiera para una crisis, Ujú. ¿no? O sea, no tenía un andamiaje institucional. Pero ahora lo veo muy activo, lo vi que hizo un gran acto que fue a ver a los estudiantes Ujú. el primer día, digo, no a enfrentarlos, sino a Escucharlos. escucharlos, y eso creo que ayudó mucho. Y he estado siguiendo las mesas de trabajo que están haciendo, las reformas que ya aprobaron, y creo que eso va a ayudar ya a salir de la crisis de la universidad, sobre todo para que nuestros jóvenes, nuestros muchachos regresen a clase, Ajá. porque no se puede perder la esencia de la universidad, que es enseñar, estudiar, difundir la cultura, difundir el conocimiento universal, la ciencia, la investigación, que esa es la esencia de la universidad, nada más. ¿Tú crees que hay condiciones para realmente lograr un cambio estructural en la universidad? Sí, yo veo que sí. Evidentemente lo hemos dicho, nosotros no nos vamos a meter en términos. Siguen en ese. Sí, seguimos en esa lógica porque pensamos que la universidad tiene sus reglas, tiene sus modos. Recordemos que grandes movimientos sociales en México surgieron en las Ahí, universidades claro. por la falta de tacto de los gobiernos en turno, ¿no? La forma de cómo enfrentar un tema, pero creo que la sociedad pide que se resuelva el conflicto de la universidad para bien de la universidad y para bien del Estado de México. Tú eres un abogado, además, creo yo que un buen abogado, ¿no? Pues hay, de hecho, Bueno, pues está en los antecedentes, la historia lo dice. Fuiste el abogado de Andrés Manuel. Entonces, hay un antecedente. Y te lo digo porque, para dejar este sí, capítulo de la universidad, porque no quiero instalarme ahí, entendiendo esta postura que nos que acabas de ratificar, ¿no? así es, Básicamente seguiremos que se respeto, autorregulen, que tomen sus claro. decisiones. Pero, ¿qué opinión te merece que dentro de estos cambios que han hecho el estatuto universitario está, bueno, el voto universal, donde se incluye a los estudiantes de educación media superior? Ujú, Pero la mayoría, creo que se les pasó, hay algo por desapercibido, que la mayoría de los estudiantes de educación media superior son menores de edad. sí. Digo, el modelo de voto universal lo tienen muchas universidades del mundo, no solo de México. Cuando es bien conducido en términos institucionales, es una gran herramienta de participación. Pero desde el punto de vista legal, No, a ver, yo creo que habría que diferenciar la parte legal de la ciudadanía, que son ah, a partir de los 18, de la parte legal de ser integrantes de una comunidad universitaria. Digo, yo no o la sea, ¿tú no ves pondría, conflicto no, ahí? no, no conflicto ni la pondría en la misma tesitura. O sea, ¿tú crees que no puede ser motivo? Hay grupos de resistencia, ¿eh? Es Sí, obvio. El obvio, conflicto tiene que ver con las resistencias que así hay es. hacia adentro, que yo supongo que están lamiéndose los bigotes porque ahí esperan un motivo para el litigio. No, yo creo que no, porque ese modelo del voto que se tiene universal en las universidades está ampliamente en muchas universidades. Es más, de hecho lo tenemos en la universidad, solo que era indirecto, no era directo, ¿no? Lo que cambia es que ahora hay una mayor participación, bueno, de todos, dos, que se abre a la participación de los centros universitarios de fuera de la capital, que será muy importante. Yo creo que ese es un reclamo normal que hasta en la vida política se da, ¿no? Sacar todo de Toluca, por decirlo de alguna manera, ese era un reclamo en el Estado de México. Y yo creo que eso va a resistir muy bien eso, y creo que va a abrir la puerta para resolver el conflicto. En temas de la actualidad, que además a la gente le preocupan y se pregunta, secretario, ¿cuál es la postura hoy o tu visión hoy o el plan ¿Sí? hoy sobre estos territorios a los que se les ha clasificado como capturados por poderes fácticos, ¿no?
particularmente con todo lo que ha sucedido en el sur y la presencia de poderes fácticos, en este caso crimen organizado, como todos lo sabemos. Eh, ¿Cuál es el plan para recuperarlo? Porque se habla mucho desde el punto de vista de la ley, de la fiscalía, de entrar en la parte policíaca. Pero ¿cómo recuperar el control de estos territorios? Bueno, sí, la parte de seguridad tiene un componente principal Sí. en la estrategia. Para poner orden en ese para momento. poner orden y para acotar la influencia, la incidencia de estos grupos que se sienten dueños territorialmente, no solo de la economía, sino de la vida de las personas, que eso es lo muy grave. Pero no solo en el sur, también en regiones del Valle de México, ciertos municipios, ciertas colonias están capturadas por esas Bueno, lo bandas. acabamos de ver en el norte, también, Ajá, con todo sí, lo que se acaba de descubrir en el norte. obvio. Es más vistoso hablar solo del sur. Así es. Como que ya se había hecho una referencia al sur es el problema. No, el problema lo teníamos en todo el Estado de México. ¿Qué se está haciendo? Una estrategia de seguridad que recupere territorios, que combata la corrupción de actores locales. Eso es importantísimo. Y la otra, ir incidiendo con mayor presencia en los programas sociales. Y te puedo decir que en todo el sur, en el norte del estado, la presencia, digamos, per cápita de los programas sociales es más alta que en otras regiones del Estado de México, pues porque de esa manera vamos a ir combatiendo en los dos aspectos, el tema de la pobreza y el tema de los grupos criminales. Bueno, eso lo entiendo. Sí es una prioridad de este gobierno, Sí. porque a veces pareciera, al menos en mi percepción, en la mía, Sí. yo hablo por mí, de que quizá no es el tema número uno de la agenda. No, sí lo es, todos los días lo vemos en la mesa de seguridad. La seguridad como tal, pero no, yo me refiero estrictamente a estos territorios que fueron capturados durante mucho tiempo. No, sí es parte de la agenda de todos los días. El hecho de, ahora que entramos, por ejemplo, al tema de restitución de todos los despojos, que explotó por un enojo de una persona de adulta mayor, ¿sí? Pues se echó a andar una estrategia completa, ¿no? De estar recuperando espacios. El hecho que las acciones de obra pública del 2024 hicimos hincapié con los municipios de invertir en unidades deportivas, en parques, en jardines, porque eso genera comunidad, es parte de una estrategia, no es nomás una ocurrencia decir ahora vamos a hacer unidades deportivas en vez de pavimentar solamente calles. Entonces creo que eso es parte de una estrategia. El programa del Oriente del Estado de México tiene que ver con esa estrategia de ir recuperando para el Estado, para los ciudadanos, su espacio público. Eso acompañado de la estrategia de seguridad pues ha dado resultados. Yo te diría, por ejemplo, en materia de homicidios, que pareciera sencillo, hemos reducido 30% los homicidios dolosos en el Estado de México. 30%. No, te voy a dar un dato. El lunes 30 de junio, lo tengo ahí grabadito, es el día que no tuvimos homicidios en el Estado durante los últimos muchos años. 8 o 9 años. El mes de mayo y junio son los meses más bajos de homicidios en los últimos 100 y tantos meses de la historia del Estado de México. Se puede ver como una cifra fría, pero tiene que ver con una estrategia, tiene que ver con una presencia, tiene que ver con una coordinación, y en eso pues es producto, insisto, de la determinación de la gobernadora. No me gusta balconear a nadie. Creo que la gobernadora Delfín es la única gobernadora del país que está todos los días en la mesa de seguridad. Creo que es la única. Algún día vi ahí unas cifras de todos los estados y la tablita, la barra era así. Si acaso ella ha faltado 2 o 3 veces cuando tiene que ir a Palacio Nacional o alguna cosa con la presidenta. De ahí no falta ninguna ocasión. Es una prioridad. Porque es una prioridad para ella. Y me parece claro, las cifras son claras, ¿eh? Sí. Ahí sí las cifras no caben muchas interpretaciones. Quizá donde alguna vez aquí lo hicimos en AD, en el sentido de que sí, efectivamente han bajado los delitos, pero no necesariamente los delitos que a veces agreden directamente a la sociedad, sobre todo a la sociedad más desprotegida, como es el robo en transporte, es cotidiano, ¿no? Y la gente sigue viviendo. Ponemos como referencia el homicidio porque es el delito más violento. Tiene que ver con más violenta. Es la pérdida de vidas. La pérdida de vidas, porque está demostrado también que cuando bajas el más duro, el más violento, el más crudo, los otros también tienden a disminuir.
y también hemos ido avanzando en el robo de vehículos, también tenemos que es una afectación patrimonial. Dos, que estamos en la siguiente etapa de estrategia es robo a town centers y robo en transporte público. Porque ese es muy sentido para la gente. Claro, para la gente. Y además la gente de los sectores más desprotegidos. Más desprotegidos que pues llevan su bolsa, su monedero, su celular, pues, a lo mejor un estudiante su computadora. Claro. Y les robas, no les robas, el robo al transeúnte proporcionalmente es altísimo. Claro. Es altísimo porque es un valor que les costó mucho comprar una computadora, un celular, en términos de su ingreso, y eso es la etapa en la que vamos a entrar para atacar esos. Claro, y además en congruencia de la declaratoria de este gobierno, que es primero los pobres, ¿no? Primero los pobres, pues es un sector muy vulnerable que sí ha sido afectado. Pero bueno, se entiende, Sí. lo entiendo. Bueno, antes de pasar a la última sección, porque quisiera que nos dieran la oportunidad, si ya tenemos algunos, no sé cómo estemos en nuestras cifras, pero supongo que debemos estar bien, al menos lo deseo que estemos muy bien. Pasar si algunas, no, yo no me vuelvo a invitar. Algunos de los no, a lo mejor se va a perder el programa. No, pues yo espero que no, una pregunta que te la hago porque está presente en la conversación política. Y es bien sabido, y además sé que tú eres eres un político profesional, eso lo sé. Eres un hombre hecho. Hoy, ¿no? 2025, julio 2025, julio 9 de 2025, ¿cómo está tu relación con alguien con quien fuiste muy cercano, que es el senador con licencia Higinio Martínez? ¿Cómo es tu relación hoy? Pues mira, yo lo respeto, siempre lo he respetado. En su momento hubo diferencias respecto cuando se tomó la definición de quién debiera ser el candidato o candidata a gobernador del Estado de México. Desde mi punto de vista, él no entendió en ese momento, pues que había una definición clara que era que la encuesta la ganó la gobernadora Delfina. Eso provocó un alejamiento, lo debo decir con mucha transparencia, pero no una ruptura. ¿En qué sentido no una ruptura? No hay un enfrentamiento. Yo no veo al senador Higinio como un enemigo, lo veo como un compañero del partido valioso que construyó parte de lo que estamos ahora. Él es, yo lo diría, él debe sentirse orgulloso de este gobierno. Yo alguna vez decía como parábola que si uno tiene un hijo o una hija, un hijo y una hija, y tú estudiaste solo la licenciatura y tu hijo estudia la maestría y la hija el doctorado y se va a hacer un postdoctorado fuera del país, lo que esperas del padre es que te ayude, bueno, así lo hacemos todos, claro, que te apoye, que te sientas orgulloso. Tú no pudiste ir al doctorado, al postdoctorado, pero alguien que tú, de tu sangre, en ese caso, sí lo logró. Y yo creo que ahí siempre debe haber sentirse orgulloso. Y yo creo que él debiera sentirse orgulloso del gobierno de la maestra Delfina, del gobierno de la doctora Sheinbaum, porque él construyó parte de este gran esfuerzo. Hoy él no está en el gobierno, pero eso no significa que no esté en el proyecto, ¿sí? Y creo que también entender el rol de cada uno de nosotros tiene que ser fundamental para que este proceso de transformación tome madurez institucional. ¿A qué me refiero? A que por más carismático que sea nuestro liderazgo, no puede sustituir, para empezar, no puede sustituir instituciones. Me acuerdo que el presidente López Obrador, a veces en reuniones del gabinete, cuando oía que algunos empezaban a moverse más de lo debido, siempre nos leía el artículo constitucional que habla del Poder Ejecutivo, y con mucha determinación, en su estilo decía, el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona denominada Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y aquí el Poder Ejecutivo del Estado se deposita en una sola persona, que es la gobernadora del Estado de México. Y si eso se entiende, cualquier relación política fluye sin problema. Entonces, regresando, yo no tengo ningún tema con el senador Higinio. Lo respeto, le estoy grato con lo que aprendí en el tramo que me tocó caminar con él. Parte de su equipo pues, son compañeros con los que he trabajado toda la vida, me llevo muy bien con ellos. De hecho, pues nos seguimos viendo, los sigo platicando, les doy mi punto de vista, a veces
veces algunos me piden consejo, no lo hago público, pero pues soy un actor que ahí estoy presente. ¿Se puede recomponer la relación con Higino o ya no se puede recomponer? Todas las relaciones cuando se quieren se recomponen. Es un tema de decisión de mi parte y creo que de la gobernadora, puedo hablar por ella. Siempre hemos estado abiertos a recomponer, no solo con él, con cualquiera que se sienta que no hay buena relación. Porque digo, en esto de la vida pública, pues hay unos actores, pero hay muchos. Unos más fuertes, con mayor presencia, pero yo creo que se puede reconstruir para bien del Estado de México, para lograr el objetivo que es que el gobierno del Estado de México, el gobierno nacional de la doctora Sheinbaum, funcione para la gente. Yo creo que siempre se está abierto a cualquier posibilidad. No es mi afán, es para comentar lo que estoy preguntando, amarrar navajas, ni mucho menos, pero a mí me queda claro que, al menos en la verbalización, el senador con licencia ha escalado, ha proferido juicios, desde mi punto de vista, severos. Quizá no personales, pero sí al gobierno, ¿no? Que no entendería yo cómo pueden recomponer una situación así, donde creo que más que político, lo entiendo, es mi interpretación, creo que más que de fondo de una cuestión política, es un factor humano, ¿no? Es una cuestión humana, es decir, pues no lo acepto, pues, Claro. ¿no? No lo acepto porque quizá todos ustedes eran mis pupilos, o yo los formé, y pues yo tendría que estar en la cúspide, ¿no? Y la pregunta va camina en este sentido, Horacio. Me parece que no solo es correcto la posición de ustedes, de la gobernadora tuya, de decir, pues nosotros no estaríamos dispuestos a recomponerlo, pero no solo también depende de ustedes, No, claro. ¿no? También depende de la otra parte. Para que haya entendimiento tiene que haber dos partes. Claro. ¿Les preocuparía un rompimiento, un desprendimiento no solo de Higinio como persona, sino como líder de un grupo, de una estructura que además es real, ¿no? Que Claro. tiene presencia en muchos municipios, que tiene presencia en la legislatura local, ¿no? Tiene diputados que simpatizan con él, las dos senadoras me queda claro que simpatizan con él, síndicos, regidores, funcionarios, hay funcionarios que simpatizan con él. ¿Provocaría un shock? A ver, yo no veo una ruptura, no veo que vaya a haber una ruptura al interior del movimiento y que digan, unos se van para acá y otros se van para allá. Eso no lo veo. No lo es, okay. No, yo creo que a pesar de que pueda haber críticas, hay mucha madurez y saber que aquí en este movimiento, en el partido, en Morena, hay una vida política todavía de mucho largo plazo. Entonces, no tendría ninguna lógica ni numérica ni matemática una ruptura. Obvio, si me dices que si me gustan las rupturas, no me gustan las rupturas. Yo soy una persona que me gusta construir. Yo siempre en broma les digo a los compañeros que en su calculadora nomás tengan dos teclas, suma y multiplicación, ni resta ni división. Esas no, quítenlas, les digo, porque no a un régimen o a un gobierno no le sirven ni las divisiones ni las restas, pero no depende de nosotros. Por lo menos en lo que a mí me toca, yo nunca haré nada porque haya una ruptura. Siempre tenderé la mano a él, al senador Higinio, a todos los demás compañeros. Yo te digo, yo hablo con muchos de su equipo permanentemente, con presidentes municipales, presidentes municipales, los recibo, los atiendo, los apoyo, me hablan, me buscan, oye, ayúdame con esto, y sin ningún tema de condicionamiento. Y ahí hay muchos, o sea, si algunos nos escuchan, nos ven, sabrán que los trato como debe tratarse a todos, porque los trato por parejo, aunque haya mayor afinidad con unos, con otros, pues siempre ha sido, porque eso nos instruyó la gobernadora, y la gobernadora nos ha dicho que no estamos para pelear, para decirlo de manera muy bien, clara, claro. no estamos para pelear. Y pues ya cada quien toma sus decisiones. Nosotros hemos tomado una decisión de avanzar, de seguir construyendo y de seguir tendiendo la mano para todas y para todos, al interior del movimiento y afuera del movimiento. Lo que sí diría es que también entender que ya hay nuevos actores. Esto es algo que creo que parte del problema, no entender que hay nuevos actores. El movimiento es tan amplio, esto que llamamos Morena, que es un partido, pero somos un movimiento, es tan amplio que a veces algunos no alcanzan a ver todos, porque o se quedan en el pasado o se quedan en su fotografía instantánea y no ven que esto ha crecido pues para bien como opción política, ¿no? Y en ese sentido, pues así vamos a continuar.
Bueno, me queda claro, no sé, es una imagen que yo diría, sintetizando, tratando de sintetizar tu idea o interpretar tu idea. Sí. Es decir, Morena tiene puertas abiertas y las puertas sirven para entrar y para salir. Pues yo espero que sirvan más para entrar que para salir. Bueno, pero sirven para las dos. Pues sí, comúnmente las puertas tienen esas dos funciones. Muy bien. Solo las del cielo ya no Esas sí regresas, ya no te esa regresas. ya es más para la Bueno, hay entrada. otras, pero esas después platicaremos. Una pregunta que, para llegar al bloque final, Sí. ¿no? Estoy muy agradecido, no sé si tengan preguntas o no tienen preguntas. ¿Ya están? A ver, porque para darle la cabida a la gente, a ver si las pueden ir corriendo. Yolanda Zarco, ¿cómo unificar Morena? Y iba con ese contexto, es decir, parecería paradójico que los mayores adversarios de políticos que tienen no están en la derecha, ni en la otra derecha o la media derecha, No, yo no los veo como adversarios. sino están dentro A de ver, Morena. somos un movimiento Y tan respondiendo grande. a Yolanda Sí, a Zarco, ver, ¿no? dice, ¿cómo la unidad? Ajá, ¿cómo unificar Con Morena? acción, con trabajo, con tolerancia. Algo que me ha enseñado, digo, tengo mucho en el servicio público en distintos niveles, pero ahora en la Secretaría General de Gobierno, lo que me he aprendido todavía más, la tolerancia. No puedo tener la piel sensible, ni enojarme, ni nada. O sea, tengo que hacer uso de todas las herramientas, yo diría casi espirituales, para entender que estos son procesos políticos, no son temas personales, y que la unidad se construye con todos los días en los hechos. Y si uno tiene que ceder, si uno tiene que plantear, lo hace y no pasa nada, porque al final el valor superior es mantener al movimiento unido. Yo creo que Morena está unido, digo, tenemos diferencias, no solo, y lo digo, no solo a lo mejor el Senado con nosotros con el Senado, entre otras fuerzas que se mueven al interior de Morena, pero tampoco es malo, o sea, tampoco somos un movimiento monolítico donde hay un pensamiento único, y eso es parte de la libertad y eso es parte de la democracia, que también nos tenemos que acostumbrar a vivirla. Bueno, las diferencias son claras, son documentales, ¿no? No es algo que solo forme parte del imaginario político. No. Y fue la elección anterior de la dirigencia estatal de Morena. Claro. ¿No? Ahí se notó claramente las diferencias y claramente que había dos visiones, al menos políticas. Pero también hubo un número suficiente para Sí, claro, dominante, en mayoría. En ese momento tenía... Y te la digo en el contexto, Horacio, porque el próximo mes tendrían que revisar otra vez la dirigencia estatal. Es una decisión que toma el Consejo Nacional. Recordemos que Morena es un partido, no somos un partido federado, somos un partido nacional. Así es. Y tiene sus... Es una sola línea, en este caso. El Consejo Nacional de Morena tomará la definición de qué hacer con las dirigencias estatales, no solo del Estado de México, que eso es muy importante que los que nos ven lo sepan. No, lo que toque en el Estado de México de su dirigencia, la permanencia o la extensión, no depende por los actores locales, es una definición nacional, es una definición donde participan consejeros del Estado de México y toman la decisión, y eso es a lo que nos vamos a tener. Por eso no está tan difícil, yo te lo digo. Okay. Por eso no, a ver, yo siempre digo que en la política debe haber el menor número de incertidumbre. Y en esto no hay incertidumbre. La certidumbre es que el Consejo se reúne, discute, aprueba, y a eso nos acatamos. No hay ni voluntades personales ni caprichos locales, sino una definición nacional. Yo siempre he insistido mucho, y perdón, Mario, en eso sí me voy a detener. Sí, claro. Somos un movimiento nacional. Morena, el movimiento organizacional, somos un movimiento nacional, en marco de un tema nacional que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador. No somos la suma de 32 proyectos locales, porque hay quienes piensan, que desde lo local todo sale. No, sumamos, opinamos, porque también nos consultan, nos preguntan, tenemos consejeros nacionales en el Consejo Nacional, o sea, también tienen derecho a expresarse, pero no podemos perder que somos un movimiento nacional, el movimiento. Entonces, dentro de este escenario, y a partir de lo que nos dices, puede suceder que la dirigencia actual se quede, permanezca. Es una posibilidad. Que era uno de los escenarios que había desde el principio, ¿no? Es una posibilidad. O sea, que no se repita la escena esta de que se tenga que convocar a un congreso local y que se tenga que votar y que se vuelvan a confrontar. No puede mantenerse, es una posibilidad. Es una posibilidad. Que el estatuto considera y que así podrá ser. Te veo muy tranquilo. Pero puede ser distinto.
Que ahora puede sí ser que designen. no, que haya una nueva renovación Sí, también. pero por designación o se tendrá que ir No, bueno, hay varios mecanismos. En Morena, a ver, si se vence el periodo y no se amplía el mandato, porque tiene que haber una Sí, ampliación claro. expresa del mandato, y se culmine y no se renueva, el Comité Nacional sí tiene facultades de nombrar una delegación, ¿no? Como ha pasado. Como ya ha pasado en el Sí, Estado de así México, es. ¿no? Entonces, por ejemplo, la compañera Luz María, que ahora es presidenta, en algún momento fue nombrada. Así es. La propia, si no mal recuerdo, la propia senadora Marta, desde la presidenta Sí, Marta Guerrero, Marta Guerrero. tuvo un pequeño periodo nombrado como delegada y luego ya fue electa Así es. presidenta. Entonces, tampoco es como que el fin del mundo eso, yo lo veo como normal. Yo lo veo en el contexto de las elecciones del 27, Bueno, que sería la dirigencia que llegue al proceso. sí, quien encabece la dirigencia va a tener una incidencia muy importante Claro. en las definiciones, pero también, digo, para que nos quede claro siempre, pues ahí están las encuestas. Tú por más que domines un consejo, la presidencia del partido, pues la encuesta es lo que define quién sean los candidatos a nivel municipal o a nivel de diputado federal y diputado Claro. local que habrá en el 27. Tampoco el método de las encuestas pues nos ha sido muy útil. Claro. O sea, yo lo digo, ha sido muy útil porque permite que sean candidatos los mejor evaluados, no los de las definiciones de los equipos, que esa es una lógica todavía anterior, ¿no? A ver quién, como se decía popularmente, a ver quién hacía más fuerza. Claro. Y quien ejercía su fuerza ponía candidatos. Sí, y ahí sí se tendrán que ir a las realidades pues, de cada territorio, ¿no? Es decir, Sí, digo, la encuesta, mira, yo cuando recuerdo con el presidente Obrador, digo, no era presidente, era presidente del partido, vimos los estatutos, me acuerdo muy bien cómo me pedía cómo redactar, o sea, decir, cuida muy bien esto, tal, y con el equipo que estuvimos al frente de esa redacción, pues nosotros mismos decíamos, como que no nos terminaba de caer el 20, hasta que lo entendimos cuando se ejerció la primera vez, y yo fui de los convenios de que qué gran ejercicio de no estarnos complicando. fue una buena idea. Una buena idea, ¿no? Incluso alguna vez encontré un pequeño libro hecho en alguna universidad alemana donde planteaban un pensador de filosofía del derecho que el método de las encuestas y las tómbolas para ciertos cargos debiera ser un nuevo principio democrático. Y me acuerdo que lo encontré buscando ahí literatura, lo encontré y se lo regalé el librito al presidente López Obrador y le dije, mire, De ahí. ya hay alguien que además de usted ya lo está pensando en términos de norma jurídica, de racional, de filosofía del derecho, y lo vio así, leyó la contraportada de la síntesis, le dio risa y dice, bueno, dice, pues para que no digan que soy medio aldeano, porque ya ves que lo acusaban de que no, dice, ahí está, ya está. Entonces, está bien el método. O sea, no va a haber conflicto ahí. No, yo no veo conflicto. Okay. No, porque la regla está muy clara. Se mete a la encuesta y el que sale arriba con una serie de atributos, una serie de condiciones, y así fueron los candidatos del 24. Por eso en el 24 no tuvimos conflictos internos, no solo por el trabajo político, sino también por la norma, nos ayudó mucho. Ok, a ver, algunas otras, porque ya estamos sobre el tiempo. A Tonal Hernández, los alcaldes de oposición cooperan, tienen buena relación con Sí, tenemos muy buena colaboración. Hay alcaldes del PRI, del PAN, de MC. De MC. Y creo hasta del PRD, ¿no? Hay creo que uno del PRD, PRD, sí, de Ayapango. Buen trabajo, la verdad es que yo lo debo reconocer público, hemos tenido buena relación, buen entendimiento, platicamos, nos vemos, nos entendemos igual como a todos, o sea, en eso insisto, no hay privilegios para unos para otros, nada, o sea, nosotros, la gobernadora nos instruyó desde el inicio tratarlos por igual, obvio, igual en términos de su tamaño, ¿no? Pues es más importante por la complejidad, Catepec, Ciudad de Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, la propia capital, pero no por eso se les da un trato diferenciado en términos de orientación política ni de militancia política. ¿Alguna otra? Liberen porque ya vamos con el tiempo. Eri Esquivel, ¿hay una estrategia real para acabar con la corrupción en el nivel municipal? Bueno, en el nivel municipal cuesta más trabajo, digo, no porque haya corrupción, porque nosotros como gobierno estatal no tenemos la herramienta de intervenir a los municipios. Creo que ese es un gran debate que no se ha abierto en México, el tema de cómo los gobiernos estatales inciden
controlan o influyen en las decisiones municipales, porque en México el municipio es libre, Sí. tiene su autonomía y lo digo, en el Estado de México los alcaldes la conocen, la saben, la ejercen, o sea, si quieren pues pueden sobrevivir, perdón que lo diga, sin el Estado, o sea, porque todo el tema está muy claramente definido, pero sí creo que con el ejemplo se ayuda mucho a combatir la corrupción. Muy bien, ¿alguna otra? O'Brien Zulaika Carpio, ¿cómo va el tema del ICEMIN y en general el tema de salud en el Estado de México? A ver, yo creo que el tema de salud del Estado de México es uno de los grandes temas pendientes por terminar de resolver o comenzar a resolver. Y lo digo con mucha responsabilidad. Los modelos que desde a nivel nacional se implementaron para el tema de salud han sido muy complejos. Hoy todavía estamos terminando en el tema de la entrega, recepción del Instituto de Salud del Estado al IMSS Bienestar. Ayer tuvimos un evento de entrega de un número importante de unidades médicas. Seguimos todos los días, es un trabajo impresionante porque es un trabajo muy técnico, porque es entregar edificios, recursos, personal, comprar medicinas, todo en paralelo. Es decir, el proceso de salud desafortunadamente no se puede suspender, no es como traer al gobierno que suspendes, te metes, lo agarras y lo vuelves a echar a andar. No es como la obra pública, es, bueno, no hago en un año una obra y en un año la reinicio. Aquí no, aquí es en vivo, entonces no puede parar. Todo es en línea, por como dijera hoy, todo es en línea, entonces tienes que hacer ese. Ha sido muy complejo, lo debo reconocer. Eso. Y en el tema del ICEMIN, pues estamos haciendo la revisión, sobre todo en términos financieros. El tema del ICEMIN deriva de un modelo financiero que prácticamente llevó a que el ICEMIN entrara en una crisis de no tener recursos suficientes. ¿Qué fue lo que pasó? Para que se entienda, como aumenta la expectativa de vida, la gente se empieza en el caso de los trabajadores, se empieza a jubilar más joven. Entonces, al tener una mayor expectativa de vida, el tema de los recursos para las pensiones pues aumenta en proporción, porque vivimos los mexicanos más tiempo. Eso nunca se calculó, cuando se creó el ICEMIN, nunca se calculó ese crecimiento de la expectativa de vida. Entonces se calculó con una expectativa de vida menor. Se dijo, pues nos va a alcanzar para que vivan hasta los, por ejemplo, 70 años, pero ahora resulta que no estamos viendo. Sí, financieramente 70, no es viable. No es viable, entonces se está haciendo una revisión integral. La gobernadora desde hace ya meses nos pidió a un equipo que se meta a hacer la revisión integral de cómo, insisto, resolver el tema del ICEMIN, pero sin parar el servicio. Insisto, eso es, el tema de salud, ese es un tema que, insisto, no se puede parar. Pero ahí el tema central es la parte de las pensiones, ¿no? Las no pensiones, tanto lo de salud. No. El ICEMIN, para que se entienda, tiene dos componentes: salud, que es hospitales, clínicas, médicos, atención, medicamentos, y las pensiones a los trabajadores del gobierno, que es la parte y los municipios. Bueno, pero hay otro componente, que es las aportaciones, quienes aportan. En eso hay que decir que luego, sobre todo, son instancias de los municipios que no pagan sus aportaciones. Durante mucho tiempo se fue el modelo. Porque, ¿qué pasaba? A ver, un municipio le retiene al trabajador su aportación, no la entera y se la queda, y no es que se la roben, no estoy acusando de nomás no la entera y la usa para otro gasto. Nada más la jinetean, digamos. Pues la usan para otro fin. Yo me atrevo a decir lo jinetean. Sí, entonces, ¿qué pasaba? Que venía un gobierno, pues el municipio X tenía tanta deuda, y para congraciarse políticamente, pues bórrale la deuda. Sí. Pero va generando un hoyo. Mira, por ejemplo. Pero la pregunta sería, Horacio, ¿es salvable el ICEMIN? Sí, no, claro, todas las instituciones son salvables. Obvio, cuestan mucho trabajo, hay que destinarle muchos recursos, hay que hacer un nuevo modelo, un nuevo plan que permita que la gente siga teniendo el servicio, que los jubilados, los pensionados tengan garantizados sus pensiones y jubilaciones, pero claro que es salvable. Pero se van a tardar. Se tardan porque son procesos muy largos, muy lentos y muy largos. A ver, Dile a la gente que te está viendo como cuánto tiempo creen que podrán tener ya una solución en el ICEMIN. Bueno, primero estamos terminando de hacer toda la parte económica, la valoración. Calculamos que nos vamos a llevar
este año para tener ya La idea clara. la idea clara, y después la implementación pues pasarán un par de años, pero se va a mantener el servicio y se tiene que mejorar. Bueno, a ver, dinos, siendo un hombre tú tan informado, además que secretario general de gobierno, ¿qué pasó con el Contralor? ¿Qué Contralor? Pues el del ICEMIM, ¿no? Que Pues renunció o lo renunciaron. no, pues entiendo que renunció por un tema personal, que escuché que algo de su mamá, ¿no? Que dijo que tenía un problema. La verdad, no sé. Pero pues así es el servicio público, ahí van cooperando, Claro. van y vienen. Pero y no afecta nada. No, no afecta, ¿no? El ICEMIN tiene una solidez institucional, tiene un consejo, a ver, luego se piensa que todo es personal, ¿no? O sea, que yo soy el único. El ICEMIN tiene un consejo donde están los sindicatos más importantes, UTEI, CEMSEM, están las instituciones del Estado, está el DIFEM, está el gobierno del Estado, la Oficialía Mayor, Finanzas, están las propias funciones del ICEMIN, entonces tiene un órgano que controla, vigila y da seguimiento a todo. Muy bien, ¿alguna otra para ya cerrar? Siempre lo hago, la verdad es que ya hasta me apena darles disculpas, pero siempre nos abruma la cantidad de, no sé cuántos mensajes tendremos. 800 comentarios. O sea, es imposible que leamos 5,000 conectados, 800 comentarios. Les agradezco mucho a la gente que nos está viendo y a la gente que está comentando. Sería imposible, imagínense que responda el secretario 800. Pero bueno, con esto vamos a dar plazo porque para cumplir con lo que acordamos con el secretario, tiene mucho trabajo. Diego Ávila, ¿qué harán con los que siguen del viejo régimen? Ya que siguen los despojos, los abusos y la corrupción. Bueno, a ver, entiendo que despojos se refieren a la parte física de predios, ¿no? Sí, es lo que A está ver, pasando. lo que detonó el tema de la famosa señora Carlota, Así es. ¿no? Bueno, a partir de eso, en trabajo institucional con la Fiscalía, se creó una Fiscalía especializada y ahora tenemos, si no mal recuerdo, hasta el primer semestre del año, casi 2,000 y tantos casos de denuncias. Sí se incentivó la denuncia, porque luego empezamos a hacer acciones para regresar. Si no me falla la memoria, ya debemos llevar casi 500 inmuebles. Que era un problema muy grave, ¿no? Sí, era un problema muy grave, pero estaba así escondido, no se notaba, no se veía. ¿Qué hicimos? Empezar a que la gente confiara, que la gente denunciara y empezar a hacer acciones para devolver los predios, y eso se está notando, hay mayor eso. La otra es romper esta corrupción que se da sobre todo en el Valle de México, no tanto en el Valle de Toluca, de organizaciones, sindicatos que se meten a estar traficando con ese tema. Se les está rompiendo, hay detenciones, ha habido consignaciones, ya han salido para los primeros casos, y eso está ayudando a que se logre romper ese mal hábito, esa cosa delincuencial que afecta el patrimonio de la gente. Sí, y creo que también se refería, que yo no sé, creo que no, desde mi punto de vista, a mí no me preguntan, te preguntan a ti, pero yo creo que no es sano estigmatizar, ¿no? Porque hay una especie como de estigmatización de que, y estoy hablando no de los dirigentes o de la clase política, sino de la gente que formó parte de un partido que dominó 80 años. No. Y que ahora pareciera que pues ahora córranlos a todos. Mira, eso es un gran tema. La gobernadora ha sido muy respetuoso de la base trabajadora del gobierno del Estado. Pues porque más allá de partidos son ciudadanos, claro, o sea, padres de familia, hermanos que tienen que llevar un sustento, y además hubiera sido un despropósito a todos, ¿no? imposible. Sí, claro. Yo creo que en ese sentido, lo que sí creo, en ese sentido, en esa lógica, que todavía tenemos espacio para profundizar la llegada de más compañeros dirigentes de nuestro movimiento al gobierno del Estado. Yo eso sí creo que se puede hacer todavía, sin afectar ni incrementar el tema de gasto, porque ahí tenemos que ser muy responsables, pero tampoco dejando en posiciones claves a gente que no necesariamente comparte el proyecto de la gobernadora Delfina. Para cerrar el programa, ya esta sería con este bloque de cierre, agradecerte una vez más, gracias, pero hay una pregunta que todo el mundo se está haciendo y que te la tengo que hacer. Y no solo lo dice la ciencia política, creo que desde la parte filosófica es entendible, de que toda persona que está, en este caso en la actividad política, tendría, no solo es legítimo, sino hasta obligatorio que aspire a ascender, porque en esa medida se compromete. La primera parte de la pregunta sería, yo tiene mucho tiempo, no recuerdo, creo que salvo uno que tengo más o menos presente, de un secretario general de gobierno que haya durado todo un sexenio.
creo que el último fue Manuel Cadena. Manuel Cadena, que también, por cierto, de Texcoco. Texcoco, sí. De Texcoco, ¿no? Algo deben de saber ustedes que no sé por qué. ¿Tú te ves como un secretario general de gobierno de 6 años? Pues mira, la verdad es que no me lo he propuesto racionalmente, decir, voy a durar 6 años. Lo que me he propuesto es trabajar todos los días hasta que la gobernadora defina si debo seguir o no. Y en eso estoy muy claro, muy consciente, soy muy asentado, te lo diría. La verdad es que no muero por ser secretario de gobierno a los 6 años, pero tampoco si la gobernadora decide que ahí debo estar, ahí le puedo ayudar, ahí le puedo servir, así lo haré. Digo, lo hago todos los días, pensando que lo voy a hacer cada día mejor, cada día mejor, cada día Solo mejor. por hoy. Solo por hoy, como dijera el clásico, todo por hoy, pues para no verme afectado ni en estarme, como se dice popularmente, ahí calentando la cabeza, porque yo creo que en un político el peor enemigo del propio político es su ego, comúnmente. Yo siempre les digo a los compañeros, cuídate, y le dicen, ¿de quién? De ti mismo. O sea, lo más peligroso es el ego de las personas. Yo digo, no solo en la política, en la vida. El ego sí mata, destruye. Y si estás asentado y entiendes que es todos los días, y entrenamiento, y mejorando, y no perder la esencia que es los ciudadanos del Estado de México, yo creo que con eso, por eso duermo bien. Sí, me queda claro, Horacio, porque la gente, lo dijiste hace rato y creo que fue un gran dato. Tu relación con la maestra Delfina, relación política hablo, obviamente, no es de reciente, No. Muchos años bregando juntos, Sí. ¿no? La primera vez que intentó ser gobernadora, la segunda, Cuando fue alcaldesa, cuando fue alcaldesa, hacia allá, o sea, me tocó compartir con ella una parte del gobierno como secretario del ayuntamiento. sí, hay una historia, Sí, que quizá sí, no sí. la gente lo sepa, y me queda claro Además, que el otro día encontré una foto cuando yo siendo presidente, ya es anecdótico, yo siendo presidente ya era directora de la escuela, pegado a la presidencia municipal, y yo fui padrino de la generación de los niños. Entonces tenemos una foto del 2001, donde estamos los dos ahí en la foto, rodeados de muchos niños. Entonces se la enseñaba y le decía, mire maestra, ahora estamos igual, pero con el gabinete o con los funcionarios, o sea, seguimos rodeados de mucha gente. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque decía la maestra, la clave es el equipo, claro. La clave es la coordinación. Entonces, lo digo como anécdota. Y hacia allá iba. La verdad que desde hace mucho tiempo tú has sabido ser un muy eficaz con la maestra Delfina, ¿no? Como coordinador de campaña, o sea, has sabido jugar en la posición 2, que es fundamental. Hoy eres 2, ¿no? Hoy la posición, el ministerio que tú ocupas, es la posición 2 del gobierno del Estado de México. Pero me parece que es un sueño vivo, digo yo, hasta obligatorio, que tú sueñes con ser algún día uno. ¿Lo sueñas ya o no lo sueñas? No, la verdad es que no. Puede sonar a mentira, pero no lo es. Desde que ingresé a la política, ingresé cuando tenía activo como 13, 14 años, o sea, iba yo terminando la secundaria cuando yo ya andaba en esto. Siempre, jamás me propuse tener un cargo. No era mi objeto, sino mi objeto, me gusta el trabajo social con la gente. Entonces, ahora sé que me toca fungir, cumplir mi papel de secretario general de gobierno, y sé que la posibilidad o no de tener otro cargo, pues no depende solo de mí, depende de muchos factores, de factores sociales, de factores políticos, de humor social, claro, de percepción, de carisma, todo eso que se sintetiza cuando se define a una persona para que ocupe otro cargo. Y yo no estoy en este momento ni metido en eso, ni obsesionado con eso, pues porque si no me distrae. Yo siempre les digo, yo soy mucho de procesos con mis compañeros de equipo, tratar de enseñar, por decirlo de alguna manera, que no nos obsesionemos, porque la obsesión también mata. La obsesión se vuelve contra ti mismo, porque si no se logra, se genera rencor. Y si se genera rencor, se empieza a generar una circunstancia que empieza como crítica y termina como otra cosa. Entonces yo no estoy metido en eso, lo digo, no he sido yo quien ha planteado esa posibilidad, y no la voy a plantear hasta que haya cumplido mis ciclos en su momento. Ahorita estoy dedicado al 25,
después al 26, después al 27, al 28 y así sucesivamente. Uno por uno. Uno por uno, pues porque si no, yo eso sí lo aprendí, que cuando uno se tropieza con sus propios sueños, sus propias aspiraciones, te distraes. Yo insisto mucho, recuerdo las enseñanzas del presidente López Obrador, que nos decía, no se distraigan de su función, su encomienda, su mandato, ¿no? Su encargo, como él lo Así decía. es, tu encargo. ¿No? Él decía, no, pues sí, tienes un cargo, pero tienes un encargo, que Claro. es distinto. Y ahorita tengo un encargo y el encargo lo disfruto, lo hago bien, según yo, desde mi punto de vista, y ya lo demás lo veremos más adelante. Y lo digo con total transparencia, para que aquellos que les genera Sí, sí. envidia, así se diga, no se preocupen, no, eso no está en discusión en este momento, mejor fortalezcamos el gobierno de la gobernadora, porque además lo digo, quienes anden pensando en el 29, le faltan al respeto a la gobernadora, porque estamos apenas por cumplir los 2 años y la verdad es que es un despropósito. ¿No? Es Bueno, un despropósito. déjame meter esa pregunta porque lo tocaste y ya se me había olvidado. Quiero ser muy respetuoso, Sí. pero creo que es un barullo que además surge desde la ignorancia, creo yo. Lo digo con todo respeto y con toda proporción, en el sentido de esta narrativa que se trata de construir en ciertos lugares, de que se cumplen los 2 años, de acuerdo a la Constitución, pues ya no sería necesario convocar a nuevas elecciones, en caso de una sustitución, en el caso de la gobernadora, ¿no? Y entonces construyen todo un escenario, ¿no? Todo un escenario, decir, no, pues es que ya está preparado, son los 2 años, ya no va a haber elecciones, entonces pues ya van a cambiar a la gobernadora y Horacio va a ser el próximo gobernador. No, ¿Qué les dirías? No, primero que se serenen. Y segundo, que no le falten el respeto a la gobernadora. Porque, a ver, quien plantea esos escenarios son los mismos que en el 17 y en el 23 decían que la gobernadora no podía, que siempre dependía de otros, ¿no? Lo verbalizo, que de Higinio, que de mí, que de Andrés Manuel López Obrador, para hacer lo que es. Yo les diría que revisen la historia de la maestra. A ver, la maestra fue profesora de grupo, fue directora de una escuela, una de las más grandes del Estado de México, se llama Centro Escolar Nezahualcóyotl de Texcoco, durante más de 10 años. Luego fue presidenta municipal, luego fue diputada federal, la única que ganamos en el Estado de México y de las poquitas que en el 2015 ganamos. En los tiempos del PRI hegemónico. El PRI hegemónico. Es más, creo que de los poquitos que ganaron fueron 2. La hoy gobernadora Rocío Nale y la maestra Delfina, y fueron diputadas de mayoría, fueron juntos, hoy son gobernadoras. Luego fue, la maestra Delfina fue senadora, ¿no? Bueno, candidata. Bueno, candidata a gobernadora. Luego senadora de la República. Luego superdelegada, como se le decía. Sí, la superdelegada. Luego fue secretaria de Educación, hoy es gobernadora. No, su trayectoria es... A ver, por algo está aquí. Y yo creo que los que no la conocen, los que no la entienden, lo menos que ella estaría pensando es en irse. Porque ella además, por formación como maestra, le gusta cumplir su encomienda, su trabajo, lo disfruta. Entonces, cuando lo veo luego ahí en los corrillos políticos, me muero de risa, la verdad, pues porque no resiste el menor análisis, porque pues es más, creo que hay una tradición, no sé si en todo el país, pero en el Estado de México, cada vez que hay un nuevo gobernador que viene en los 2 primeros años, hay esa tradición de que se empieza a especular, que se escribe, que se pone, que se dice, pero no, yo veo a la gobernadora como una gobernadora que va a cumplir sus 6 años de gobierno, lo va a seguir haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien, y le va a seguir demostrando, eso sí, a los mexiquenses, a la clase política, que lo más importante es estar al servicio de la gente, que la humildad que nos transmite la gobernadora es un valor fundamental, es un valor ético, moral, que nos pone muy alta la vara, por decirlo de alguna manera, y yo así la veo. Sí, bueno, yo te agradezco esta conversación, que nos prolongamos un poco más, te ofrezco una disculpa, nos prolongamos algunos minutos, pero sí, yo cerraría este conversatorio. Bueno, aquí tengo los créditos, que ya espero que los corran, de todo el equipo, por favor. Se nos fue el tiempo y que saben, como siempre, hay imponderables. Pero bueno, primero les informo que la próxima semana estará con nosotros
Paco Vázquez, Sí. ¿no? El coordinador de los diputados de Morena, pero también presidente de la Junta de Coordinación Política, que creo que desde el Poder Legislativo hay muchas cosas que también que decir. Es un instrumento, una gran palanca para el cambio, Sí. y creo que tendríamos que preguntarle eso. Eso es otro. Lo otro, creo que cerrar este conversatorio agradeciendo al invitado, No, gracias, a Horacio, a tu y a apertura. todos los que nos están viendo. Y la verdad, sorprendido porque es nuestro estreno de la temporada 10 y no esperaba esta reacción de la gente. No, qué bueno, gracias. Pero bueno, también tiene que ver mucho No, contigo, no, ¿no? no. Debo de decirlo, ¿no? Había expectativa, la gente te quiere escuchar, eso es real. Pero yo cerraría este programa, este capítulo, con algo que el secretario Horacio lo dijo bien, y lo cual yo coincido plenamente. Sí tenemos una gobernadora humilde, modesta, pero tenemos una gobernadora muy fuerte, Sí. y eso hay que entenderlo, ¿no? O sea, no se contrapone un concepto con otro, por el contrario, creo que se complementan. Para ser humilde hay que ser fuerte, y creo que Delfina, la gobernadora Delfina, es una mujer muy fuerte, es una gobernadora fuerte. Creo que se equivocan quienes lo ven de una manera contraria. Te deseo el mejor de los Gracias, éxitos para que la Mario. transformación sea, Gracias. porque de verdad habemos muchos que empujamos durante muchos años para que la transformación se diera. Ojalá cumplan ahora ese programa. Yo estoy seguro que sí se va a cumplir. Sí se Muchas va a gracias. cumplir. Gracias, Mario, y a todos los que nos vieron. Muchas gracias.